Hola, soy Amparo. Hoy vamos a preparar una carne asada al horno. Esta receta es ideal para prepararla para varias personas. Vamos a necesitar un rabillo de ternera, ajos, orégano, sal, aceite, vinagre, vino blanco, caldo de cocido o de carne. Para la guarnición, cebollas pequeñas y patatas. Te invito a suscribirte al canal. Es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para empezar, disponemos el rabillo de ternera sobre una bandeja de horno y la salpimentamos a gusto. Cortamos los dientes de ajo y los dejamos en un mortero. Esta receta es ideal para cuando tenemos invitados, así no tenemos que estar tanto tiempo en la cocina. Vamos a añadir al mortero una cucharadita de orégano y una pizca de sal. Trituramos un poco. A continuación añadimos vinagre. Y un buen chorro de vino. Mezclamos bien. Y bañamos la carne con estos ingredientes, repartiéndolo bien por ambos lados. La carne la vamos a dejar en maceración el mayor tiempo posible, por lo menos 1 hora. Mientras tanto, pelamos las cebollas y las patatas. Pasado el tiempo de maceración, vamos a disponer sobre la bandeja las cebollas y las patatas. Añadimos sal a las patatas y las cebollas. Y a continuación agregamos caldo. En este caso vamos a utilizar caldo de cocido, pero puedes usar caldo de carne que tengas en casa. Llevamos la carne al horno a 220 grados con calor por arriba y abajo. Dejamos que se dore y luego le damos la vuelta para que se dore por el otro lado. Bajamos la temperatura a 180 grados. De vez en cuando damos la vuelta al asado y regamos con el jugo. Lo dejaremos aproximadamente 1 hora. Si al trinchar la carne vemos que no sale jugo, indica que ya está. Si sale con sangre, dejamos más tiempo en el horno. Seguidamente lo retiramos del horno y envolvemos la carne en papel aluminio. Aquí lo dejaremos reposar más o menos 1 hora. Sobre el papel de aluminio vamos a poner un paño de cocina y así ayudamos a que la carne sude más. Mientras tanto, las patatas y la cebolla las vamos a dejar en el horno apagado para que se conserve el calor. Pasado el tiempo de reposo, sacamos la carne del papel aluminio. El jugo que ha soltado la carne lo llevamos a la fuente con las patatas y la cebolla para que se combine con el resto de la salsa. Vemos cuánto jugo se ha soltado. Retiramos la cuerda de la carne, con cuidado de no quemarnos. Y a continuación, trinchamos la carne para presentarla. Procedemos a cortar la carne en rodajas y la disponemos en la fuente con las patatas y las cebollas. Disponemos la carne en la misma fuente. Y listo, ya tenemos esta carne asada al horno, lista para disfrutar. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, no olvides compartirla con tus amigos, dejarnos un comentario o un me gusta. Si no estás suscrito al canal, te estamos esperando. Nos vemos en la próxima receta. Un saludo.